Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que, la verdad, me pareció fascinante. Sí, es un tema potente. Totalmente. Es el testimonio de una persona que documentó su viaje de 180 días practicando lo que se conoce como retención sexual o, como se le dice mucho en internet, NoFap. La fuente es un video del canal de YouTube Alquimia Kundalini. Y de entrada quiero dejar algo muy claro. A ver. No estamos aquí para juzgar, ni mucho menos para recomendar nada. Esto es un clavado a un relato súper personal sobre disciplina, sobre el control de los impulsos y sobre la búsqueda de algo más. Claro, la pregunta que me surgió y que va a aviar la charla es: ¿qué pasa realmente cuando alguien decide tomar una de las energías más básicas que tenemos y, conscientemente, redirigirla? O sea, ¿qué efectos describen su vida en su mente? Y es una pregunta clave, ¿no? Porque estas prácticas de autodisciplina, bueno, no son nada nuevo. Para nada. Las encontramos en un montón de tradiciones filosóficas, espirituales, desde hace siglos. Lo que me parece interesante de esta fuente es que es un enfoque muy moderno, muy del siglo XXI. Sí, es muy actual. Exacto. Nace de una lucha personal contra lo que el autor llama una adicción a la pornografía. Y en general contra esta cultura nuestra de la gratificación instantánea. Claro, de querer todo ya. Eso mismo. Así que hoy, más que solo resumir, vamos a desmenuzar un poco los beneficios y sobre todo los desafíos que describe esta persona, para intentar entender esa transformación que asegura haber vivido. Perfecto. Pues entremos en materia. Todo viaje empieza en algún lugar y el punto de partida de esta persona es bastante crudo. Sí, es muy directo. Nos cuenta que a los 28 años, después de una desilusión amorosa, cayó en un ciclo que quizás muchos podrían reconocer. Una obsesión por buscar satisfacción inmediata para llenar un vacío. Usa una imagen muy fuerte. Dice que el deseo se convirtió en una cadena invisible. Una cadena invisible, qué potente. Sí, que lo tenía atado a una vida de placeres momentáneos, pero que al final, pues, lo dejaba sintiéndose hueco. Lo describe como una espiral de deseos insatisfechos y arrepentimientos. Fíjate que lo más fundamental de ese punto de partida es que él no lo plantea como un problema moral, o sea, de esto está bien o está mal. No, para nada. Lo plantea como una pérdida de poder sobre su propia vida, como una hipoteca a su futuro. Hay una frase que cita que es lapidaria. ¿Cuál? Las decisiones que tomamos hoy definen quién seremos mañana. Para él, esa falta de control sobre sus impulsos era un freno de mano puesto en su vida. Claro. El problema no era el deseo en sí, sino que el deseo lo controlaba a él. Y eso, según su relato, le impedía tomar decisiones inteligentes. Le impedía pensar a largo plazo, claro. Esa sensación de pérdida es el motor de todo. Él dice que cada vez que cedía, sentía que estaba perdiendo algo valioso. Algo irrecuperable. Exacto, algo que no podía recuperar. Casi como si estuviera gastando una energía vital en algo que no le devolvía nada. Y en ese momento de tocar fondo, decide empezar. Y ahí es donde todo cambia. Ahí es donde la historia da un giro, porque los cambios que describe al principio son casi explosivos. No son graduales, son inmediatos. Sí, eso es de lo más llamativo. Describe 3 beneficios casi instantáneos. El primero, dice, es la claridad mental. La claridad mental empezó a regresar, es su frase. Exacto. Como si se disipara una niebla que ni siquiera sabía que tenía. El segundo, un aumento de energía muy notable en su día a día. Y el tercero, que para él fue el más revelador, fue que su sentido de propósito se hizo mucho más fuerte. O sea, de un día para otro no solo tenía más energía, sino que sabía mejor en qué usarla. Pero a ver, un cambio tan rápido suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿El autor da alguna explicación de por qué la claridad mental y el propósito volvieron con tanta fuerza? ¿Es un efecto placebo o él lo atribuye a algo más, digamos, fisiológico? Él lo explica con un concepto central que es la redirección de la energía sexual. Y aquí, más allá de la parte mística que pueda tener, claro, lo que describe es, en esencia, un principio de economía de la atención. Pensemos que nuestra capacidad para enfocarnos y nuestra fuerza de voluntad son recursos finitos. Como una batería. Exacto, como una batería. Él sentía que su mayor fuga de energía mental y emocional era ese ciclo de búsqueda y gratificación.
Al cerrar esa fuga, de repente liberó una cantidad enorme de recursos cognitivos. Entiendo. No es tanto magia como una reasignación radical de su presupuesto mental. Esa energía que antes se quemaba en un instante, ahora estaba disponible para sus proyectos, pasiones y crecimiento personal. ¿Y por eso dejaba de procrastinar? Claro. Él mismo dice que le permitió dejar de postergar porque por primera vez podía ver el panorama completo sin la distracción constante. Entiendo. Es como si de repente tuviera más ancho de banda mental disponible. Y ese nuevo ancho de banda no solo lo usó para ser más productivo, sino que según cuenta, le cambió por completo la forma de relacionarse. Totalmente. Especialmente con las mujeres. Esta parte del testimonio me pareció realmente transformadora. Es que es un cambio de paradigma total para él. Lo pone en palabras muy directas. ¿Sí? Las mujeres que antes veías solo como objetos de deseo, ahora las ves como seres humanos con un valor mucho más profundo. Y eso me lleva a buscar conexiones diferentes. Claro, conexiones que no estén basadas en la satisfacción inmediata, sino en el respeto y el amor. Según él, esto no solo mejora sus relaciones, sino que las hace reales, auténticas. Pasa de una interacción transaccional a una relacional. Exacto. De buscar obtener algo a buscar construir algo con la otra persona. Y me pregunto si ese cambio no va más allá. O sea, si dejas de interactuar con la gente motivado solo por ese impulso, ¿no te obliga a ser más honesto, más auténtico? Completamente. Ese es el siguiente paso lógico que él describe. Porque ya no tienes esa agenda oculta, digamos. Exacto. La práctica de la retención, al quitar de la ecuación ese impulso dominante, lo fuerza a ser más honesto consigo mismo y por lo tanto con los demás. Y si conectamos esto con el panorama general que él critica, Las redes sociales y todo eso. tiene mucho sentido. Vivimos bombardeados por las redes sociales, que él llama una cultura de comparación, donde todo el mundo proyecta una versión idealizada de su vida. Sí, una versión falsa. Este proceso de autocontrol, en cambio, es una invitación a mirar hacia adentro, a valorar lo que él llama nuestras emociones, nuestras creencias y nuestras aspiraciones por encima de la imagen superficial. Es un camino hacia la autenticidad, aunque sea un camino a contracorriente. Claro, y tiene que ser un camino difícil, porque mantener esa disciplina cuando todo a tu alrededor te empuje en la dirección contraria No es nada fácil. no debe ser sencillo. El autor habla de esto, ¿verdad? No lo pinta como un paseo por el parque. Para nada. Y ese es uno de los puntos que le da más credibilidad a su relato. Él es muy claro. La tentación nunca desaparece por completo. O sea que sigue ahí. No está en construir un muro para evitar la tentación. Porque es imposible. Es imposible. La clave está en aprender a gestionarla. Y aquí hay una idea muy potente. Cada vez que resiste un impulso, no lo ve como un acto de negación, sino como un entrenamiento. Como ir al gimnasio. Exacto. Cada resistencia fortalece su voluntad y su resiliencia. Usa una frase que lo resume todo. La disciplina no se trata solo de resistir, sino de transformarte. Me gusta esa idea. No es aguantar, es construir un músculo mental. Pero ese músculo hay que entrenarlo en un gimnasio que está lleno de distracciones, ¿no? Totalmente. Él habla mucho del contexto social, de cómo la sociedad moderna casi que glorifica la gratificación instantánea, desde la comida rápida hasta los likes en Instagram. Todo está diseñado para darnos un golpe de dopamina inmediato. Exacto. Y su argumento es que esa cultura de la inmediatez nos está robando la paz interior y sobre todo la capacidad de tomar decisiones conscientes y a largo plazo. Estamos condicionados para reaccionar, no para elegir. Eso mismo. Por eso él enmarca esta práctica no como una represión de su naturaleza, sino todo lo contrario, como una liberación. Una liberación, qué interesante. Es la libertad de ser dueño de tus propias decisiones, de elegir quién quieres ser mañana en lugar de ser un esclavo del impulso de la hora. Es como que reclamar el control de tu propio sistema operativo mental. Que ha sido hackeado por estímulos externos. Exactamente. Entonces, si logras mantener esa liberación a largo plazo, ¿a dónde te lleva? ¿Cuál es el resultado final de toda esa perseverancia, de todo ese entrenamiento? Lo que describe es la creación de un círculo virtuoso. Los primeros resultados que ve en su claridad y en su energía lo motivan a seguir. Claro, te enganchas a los resultados. Te enganchas, y ese esfuerzo continuado le trae más beneficios, como una mejora en su salud física, emocional, y eso a su vez refuerza su compromiso. Es una bola de nieve positiva.
Y me imagino que la autoestima también cambia. Uf, es uno de los cambios más profundos que menciona. La autoestima y la autoconfianza. La sensación de tener el control sobre sus impulsos más primarios le da una fortaleza interna que, según él, se traslada a todas las demás áreas de su vida. Se siente más seguro, más capaz. Y menos dependiente de la validación externa. Y supongo que en ese proceso se desarrolla una virtud que en nuestro mundo actual parece casi un superpoder: la paciencia. Totalmente. Él insiste mucho en que esto no es una solución rápida. Control no se logra de la noche a la mañana. La paciencia es fundamental y es algo que se cultiva con la práctica diaria, con cada pequeña victoria sobre el impulso. Y eso nos lleva a lo que él llama la transformación definitiva. Exacto. Después de un tiempo, la práctica deja de ser un desafío constante para convertirse simplemente en su manera de vivir. Ya no es un esfuerzo, es su estado natural. Correcto. Se convierte en un proceso de autodescubrimiento que nunca termina. El objetivo final ya no es la simple abstinencia, sino mantener esa conexión profunda con la vida, encontrar la paz adentro en lugar de buscarla afuera. Es un viaje completo. Si lo vemos en perspectiva, el testimonio nos lleva de un punto de partida donde se sentía esclavo de sus deseos, a un despertar inicial con beneficios casi mágicos de claridad y energía. Y de ahí a una reconfiguración total de cómo ve las relaciones, la autenticidad y en última instancia su propósito. Es casi la historia de una reconstrucción personal desde los cimientos. Totalmente. Y esa es la idea central que propone el material: que el autocontrol sobre nuestros impulsos más básicos no es una limitación, sino una herramienta de liberación de potencial. No es represión, es liberación. Exacto. Es la propuesta de que si logras redirigir esa energía tan potente, puedes construir una vida mucho más consciente, más intencionada y, bueno, más alineada con tus valores reales. En lugar de ser simplemente arrastrado por la corriente de la gratificación instantánea en la que todos nadamos. Justo eso. Y el final, aunque el autor se enfoca en la energía sexual porque esa era su lucha particular, creo que la reflexión nos puede servir a todos. Claro, se puede aplicar a muchas cosas. Esto me lleva a una pregunta más amplia. Más allá de este contexto específico, ¿cuál es esa gratificación instantánea en nuestras propias vidas que sin darnos cuenta podría estar consumiendo nuestra energía y desviándonos de un propósito mayor? Buena pregunta. Podría ser el scroll infinito en redes sociales, las compras impulsivas, la comida chatarra, Cualquier cosa en realidad. cualquier cosa. ¿Y qué podría pasar si decidiéramos, aunque solo fuera por un tiempo, redirigir toda esa energía?